Muchas gracias. Bueno, pues vamos a empezar, porque ya saben que el tiempo se va volando. Habíamos trabajado la semana pasada, estamos viendo los modos de Dios. Les decía hace 8 días lo importante, lo importantísimo de tener esta unidad en relación a los modos de Dios. ¿Por qué? Buenos días. Buenos días. Buenos días, bienvenidas. Gracias, Marilú. Buenos días, Marilú, María. estás en otra clase. ¿Y a qué hora es la clase de? La tuya 1 hora antes. Esta es la nuestra. No, ya no es 1 hora antes, porque era a Ahora las es a las 10. 8. ¡Hala! Oigan, era a las 8, pero yo estaba dando clases en la universidad, por eso. Ahorita ya se terminó el interciclo y el horario es a las 10 desde que regresamos de las vacaciones. Para la Entonces segunda. estoy bien, tengo que esperar. Sí, a las 10, Marilú, por favor. Vaya, ok, es que yo estoy 2 horas adelantada. Entonces me comunico a las 12. Ok, gracias, disculpen. Bueno, a la orden. Adiós, Hilda Mercedes. Adiós, Marilú. Un abrazo. Un besito a Vaya, mis nietos. ok, bye. O sea que Marilú no está aquí en Guatemala, por eso está con 2 horas de diferencia. Sí, está de viaje. Bueno, entonces estábamos hablando que es muy importante, por favor, pues si andamos un poco perdidos por el tema de filosofía y teología y metafísica y pues que son los fundamentos para hablar de Dios. Veamos este número 2 que trata del modo de ser de Dios, porque es muy importante que nosotros conozcamos, que seamos conscientes de lo que es ser criatura, que somos nosotros parte de la creación, somos creación de Dios y todas nuestras expresiones y experiencias son limitadas porque somos materia, porque somos criaturas, porque somos finitas, porque somos contingentes. Todas esas palabras es para que nosotros nos demos cuenta de nuestra realidad metafísica. Entonces, ahí es donde estoy utilizando pues algo, pues sí, tenemos, cuando habla ahí seres no espirituales, o sea, nosotros somos espirituales en el sentido que se nos infunde el espíritu. Ahora, la otra esencia de los seres no espirituales, o sea, que son esencia, no se les infunde. Todo eso lo tenemos que ir entendiendo en los modos de ser de Dios para que nosotros captemos. Espérenme un momentito que ahorita viene Rocío. Rocío, trae para acá una silla, mira, porque ya no puse la... Es que fíjense que presenciales, pues solo tengo a Pini y a Rocío, y entonces ponemos pues para hacer la presentación presencial, pero se calienta mucho la máquina y de pronto no viene. Entonces decidimos con Verónica que no íbamos a conectar aquí el proyector, ¿verdad? Porque si viene Pini, la pongo aquí al otro lado y entonces no necesitamos, que es muy antiguo y se calienta muchísimo y luego pues no sirve para mayor cosa. Bueno, entonces les decía que es muy importante, es muy importante, yo diría casi vital, que nosotros captemos todo este lenguaje humano que por muy piadoso que sea, es limitado, muy limitado, porque somos creación, somos criaturas, ya dije todo lo que somos por ser criaturas. Entonces, cuando nosotros estamos viendo este modo de ser de Dios, pues vimos las características de ese modo, que es espíritu, que es perfecto, que es infinito y que es uno. Eso ya lo vimos. Y al ser espíritu, pues nosotros sabemos, pues, o utilizamos el lenguaje, pues somos espirituales y el espíritu y tenemos espíritu, pero la verdad, conciencia, claridad,
verdaderamente conocimiento de lo que eso es, pues no lo tenemos, porque somos materia. Entonces somos parte de la creación y desde esa perspectiva, nuestro lenguaje, acuérdense, no estoy hablando de idioma, estoy hablando de lenguaje, formas de hablar. Esas formas de hablar, pues siempre van a ser limitadas, porque por mucho que nosotros digamos, no podemos captar una realidad que no nos pertenece. Lo mismo que el tema de la perfección y la bondad de Dios, ¿verdad? Que también ya lo vimos, que en Dios hay ausencia, la ausencia de cualquier tipo de limitación, cualquier tipo. Entonces, por ejemplo, si nosotros decimos, no me escucha, no me mira, pues esa es una limitación nuestra, no de Dios. Entonces, aunque yo le he pedido y bueno, ok. Entonces, igual pasa con el tema de pedir. Somos tan limitados que no sabemos pedir, porque no sabemos lo que necesitamos realmente. Y las experiencias que vivimos, las vivimos en forma miope, porque solo vemos lo que está afectando en el momento. No podemos ver esa perfección de la acción de Dios a lo largo de toda la realidad que existe, ¿verdad? Y también somos egoístas. Bueno, por eso, porque estamos viendo Solo vemos nuestra propia condición. Y el tema de infinito, que decíamos que tiene que ver con la negación de toda limitación de Dios, se expresa también cuando afirmamos que Dios es infinito. Infinito, esa palabra, aunque nosotros la tengamos en signos y todo lo que ustedes quieran, tampoco la podemos entender porque nosotros somos finitos. Finitos, o sea, no finitos porque somos delicados o muy cool, como dirían, no se trata de esa finitud, sino que se trata de lo que dice el Salmo, que hoy somos y mañana, no como la hierba, ¿verdad? Del campo, que hoy es y mañana no es. Entonces, todo ese lenguaje en el cual nosotros queremos permanecer en la existencia, pues nosotros tendríamos que entender desde la revelación que en quien tenemos que permanecer es en Dios, porque Él es la vida. Y si permanecemos en Él, pero como eso tampoco lo captamos en su totalidad, ¿verdad? Porque para nosotros la vida es esto que tenemos, esta materialidad, estas circunstancias, todo esto para nosotros es la vida. Entonces, nosotros, aún cuando hablamos del infinito y decimos que de Dios salimos en el principio, cuando hablamos de la eternidad, decíamos en la clase pasada, que no se trata de un inicio, sino en un principio es desde siempre. Y entonces la creación es desde siempre, no es que empezó un día, es desde siempre. Porque Dios es desde siempre. En Dios no hay tiempo. Entonces, cuando hablamos de la eternidad del tiempo, forma parte de nuestra materialidad, el cronos, el tiempo, pero en Dios no existe. Y te poníamos ese ejemplo hace 8 días cuando decimos, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, Dios no es un Dios de muertos. Entonces, pero eso es algo que tiene que ver con la metafísica, porque esa es la realidad de Dios metafísico, no es filosófico, no es una forma de pensar, es una forma de ser. La esencia es la metafísica. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de eso, pues tenemos el lenguaje, tenemos las palabras, pero no tenemos el alcance de la comprensión. Y es que es lógico, porque nosotros somos materia, entonces nuestro lenguaje es limitado, nuestra comprensión, por muy Einstein que seamos, es limitada. Un Einstein fue limitado, pudo entender hasta donde pudo entender. El Hawking. No, el Hawking tampoco, dice. Pobre, no sé dónde llegó. No sabemos, bueno, pues tienen mucha capacidad intelectual, pero por mucha que sea, es limitada. Entonces no logran, y que porque él diga que no existe, que sí existe, que lo que sea, pues ok. Es su limitante, es el limitante humano.
Entonces, la eternidad del ser de Dios se indica en la Escritura como la palabra en el principio. Cada vez que leemos en el principio, no estamos hablando de en el inicio, sino estamos hablando desde siempre, desde siempre. Así habla la Escritura. Y la dimensión del hombre, fíjense que esto es importante cuando vimos el tema de la eternidad. La dimensión del hombre, que es materia, ha salido de las manos de Dios. Al menos eso es lo que creemos, ¿verdad? Que salimos de Él. Pero entonces, ¿cuándo salimos? En un momento cronológico, pero estamos desde siempre. O sea, no es que, porque también vamos a utilizar la palabra pensó, Dios pensó, bueno, Dios es. Eso lo hemos repetido muchas veces en los modos de ser de Dios, que no es que Él piense y que, por ejemplo, en la Escritura dice, pues Dios dijo y se hizo. Pero lo que está diciendo es que es fuente y origen y principio, pero principio, vuelvan a conectar otra vez, desde siempre. O sea, no principio de inicio, sino principio desde siempre. Por eso hay personas que pensando un poquito dicen, bueno, entonces, ¿cómo podemos ser libres? ¿Cómo se nos puede haber dado ese don de la libertad? Dios desde siempre, puesto que somos su creación, sabe qué vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer, por qué lo vamos a hacer. Y de hecho el Salmo dice así, que antes de que la palabra salga a nuestra boca, pues Él conoce hasta lo más profundo de nuestros pensamientos. Entonces, ¿cómo puede entrar la libertad en esa dimensión de Dios, verdad? Entonces, tenemos eso que ya lo habíamos visto. Entonces, esa dimensión de principio también es momento, oigan bien, eso responde a la pregunta de la libertad, porque si es momento de hacer el uso, el libre albedrío, hacer el uso de nuestra libertad en forma positiva o negativa, entonces es un momento de decisión, ¿verdad? De parte de la criatura espiritual. Y por eso el pecado de origen es desde siempre. No es que pecó Adán y Eva y que ahí empezó el pecado. Es desde siempre. Es desde siempre porque la criatura tiene que decidir si opta o no opta. Ese es el punto. Y eso lo vamos a encontrar en los evangelios y vamos a encontrar en todo el Antiguo Testamento el tema de los profetas que están denunciando. ¿Qué le denuncian a Israel? Que no optan por la alianza de amor que Dios ha hecho con ellos, que rechazan esa alianza y que prefieren hacer la alianza con imperios que los van a destruir. Ese es el tema. Y ese es el tema del evangelio también de Jesús, que los cotidianos, la gente que estuvo en el tiempo de Jesús, pues tampoco optó por él, sino que optó por sus tradiciones, por sus ideas, por lo que habían, sí, y eso el Evangelio de Juan lo va a poner como tú dices, Rocío, como el mundo, como la oferta del mundo, que resulta siempre más atractiva, parece desde el principio. Entonces, ahí es donde nosotros entendemos el tema de la libertad, un momento de decisión en el cual optamos o rechazamos. Sí, tenemos las dos ofertas, ¿verdad? Lo que nos ofrece Dios, que somos su creación, que es sumo bien, suma perfección, es todo, que no cambia, que lo que ha ofrecido permanece. Por eso es importante entender los modos, porque de esos modos salen todas las palabras, ¿verdad? Que es misericordioso, que es paciente, que es lento en la ira. Todas esas palabras salen de esa perfección. Entonces no puede decir, yo no puedo decir, o de hecho sí lo puedo decir en el lenguaje humano, es que Dios no me perdona o es que Dios no me... Es un lenguaje humano, pero en Dios, dijimos, no cabe ningún limitante, porque luego entra en ese tema que ya no lo terminamos hace 8 días, pero que es la omnipresencia de Dios, Dios presente como plena perfección. Pero vamos, tenemos entonces esa dimensión temporal en relación a la eternidad,
que es la nuestra. La temporalidad es la que nos pertenece a nosotros, no le pertenece a Dios. Y en esa temporalidad es el momento de la salvación. ¿Por qué? Porque si yo creo en Jesús, por ejemplo en el Evangelio de Juan, que cada signo termina en ¿crees tú, Marta? ¿Crees tú que yo soy la resurrección al ciego? ¿Crees tú que yo soy la luz? ¿Crees tú que yo soy la vida? ¿Crees tú que soy el Mesías? Bueno, todo es en el Evangelio de Juan. Si yo creo en Jesús, pues ya es el momento de la decisión. Que si ustedes se fijan, está simplificado por otros movimientos cristianos no católicos, que es muy simple. Que dice, por ejemplo, el tema de Pablo, si aceptas en tu corazón que Jesús es tu Señor y Salvador y lo anuncias con tu boca, serás salvo. Entonces todo el mundo levanta la mano y dice, sí, yo acepto. Pero bueno, eso tiene implicaciones, muchas implicaciones. Bueno, pues entonces, habiendo visto eso, que ya lo habíamos visto, nos toca ver hoy la unidad de Dios. Y el concepto de uno significa la negación de la división. Entonces, cuando nosotros utilizamos esta expresión, es posiblemente la que presenta y sintetiza mejor el tema de la infinita trascendencia de Dios, o sea, trasciende nuestra creaturalidad, o sea, nosotros como criaturas estamos dentro de ese razonamiento, visión, no podemos tener una visión en conjunto, porque es limitante, somos limitados, entonces solo podemos ver ciertas cosas, no podemos ver todos los colores en conjunto, no, hay muchas cosas que no podemos hacer, aunque podamos por estudios físicos y matemáticos entenderlo desde la matemática y la física, pero nuestra visión no alcanza. Por ejemplo, ver que en el color de la luz es un color blanco, hay 7 colores, y cómo no lo podemos. No lo podemos ver los 7 colores. No. Los vemos cuando se descomponen en el arco iris, ahí los vemos, pero no los vemos constantemente, y por eso tanta bulla cuando vemos un arco iris. Pero el hecho es de que... Ahora ya casi le hacemos la señal de la cruz al arco iris, pobre. Entonces se dan cuenta que esas son limitantes que luego la física, la matemática nos las va explicando con estudio, y podemos captar algo, pero no lo captamos en su total esencia. Entonces, la unidad de Dios es algo también que hoy tenemos muchas formas como para entenderlas. Por ejemplo, veamos aquí el ejemplo del teléfono. Es uno. Pero aquí hay muchas aplicaciones y hay cantidad y cantidad de aplicaciones. ¿Sí, Susi? Mira, yo creo que estoy algo confundida. Estábamos viendo en un principio las operaciones de Dios. No, ¿sí? no, estamos en los modos, no estamos en las operaciones, estamos en los modos de Dios, no hemos llegado a las operaciones. Pues ya estoy perdida con el manual. No, estamos... Página 46. Estamos en la sesión 5, Dios 1, el numeral 1 era Dios sujeto y subsistente, que ya lo vimos, y el numeral 2 es los modos de ser de Dios, y en eso estábamos. Los modos de Dios, ya vimos que es un espíritu, ya vimos que es perfecto, ya vimos que es infinito, y en el modo de ser, ahorita estamos viendo que es uno. No lo encuentro. Es en la sesión 5. Es que mi manual no tiene página, no tiene numerada. No, pero me acaba de decir Hilda que es en la página 46, y yo ahí encuentro la ciencia de Dios, la verdad, las ideas, pero no la unidad de Dios. Es que por eso yo no doy páginas, por eso busca la sesión 5. Ya la encontré, gracias. Ok, la sesión Aquí está 5. como 2:4, por eso es la diferencia. Ok, sí, es que son manuales diferentes. Ajá. Sí, y esta Susanita que se pierde. Y entonces ahorita estamos en la unidad de Dios, que es el 2.4, que estamos viendo.
¿Estamos bien ahí? Sí, en el 2.4 sí. Unidad Mira, de lo vida. que sí, qué bueno que hiciste esa aclaración. Yo pensé que la creación existía en un cierto momento, pero no que como la creación está dentro de Dios, siempre ha existido. Eso yo no lo había entendido nunca. ¡Qué belleza! Y Es no una tiene... belleza, es una belleza de la cual Jesús está consciente. Por eso en el Evangelio de Juan Jesús está 100% consciente que ha salido de Dios y que tiene que regresar a Dios. Obviamente no dice Dios, dice mi Padre, he salido del Padre y tengo que regresar al Padre. Y la cruz, fíjense bien, si entendemos esto, ese es la entronización, el Evangelio de Juan. O sea, su momento de glorificación, porque el momento de gloria es retornar al Padre. Es que no hay momento más glorioso que eso. Por eso decíamos hace 8 días que es importante entender los modos de Dios, porque culturalmente, pues sí, la ausencia física de las personas en nuestra materialidad es dolorosa, porque físicamente, pues ya no la tenemos cerca. Físicamente, pero es el momento de gloria de las personas porque retornan a su lugar de origen, que es el Padre. Al menos esa es nuestra fe. Si creemos eso, pues captamos mucho. Pero dime una cosa, ¿cómo si Dios es único, las 3 personas divinas? ¿Cómo puede ser que el Hijo se separa? Bueno, porque ya eso lo hemos visto desde el tiempo de la eternidad, ¿ves? Ok. Eso ha existido desde siempre, esa unidad. Y hay otra palabra, unidad y unicidad, son 2 palabras que tenemos aquí. Gracias. Entonces dice que la unidad sintetiza mejor la infinita trascendencia, o sea, nosotros entendemos que es totalmente una realidad distinta a la nuestra. Eso es muy importante que lo captemos, incluso en la oración. Eso lo decíamos hace 8 días. Incluso en la oración es importante, muy importante saber a quién nos dirigimos, tener conciencia de nuestra creaturalidad y tener presente que Dios es una realidad totalmente distinta, diferente, porque no es criatura, en esencia es espíritu. Eso no podemos entenderlo en su completa dimensión, pero sí podemos intuir esto que está diciendo esta palabra, trascendencia. O sea, es una realidad nos supera, nos trasciende. Es una realidad totalmente distinta, la cual podemos intuir, pero no podemos, pues, apoderarnos. Eso lo explicábamos hace 8 días cuando decíamos que cuando Moisés le pregunta el nombre, ¿cuál es tu nombre? Para irle a decir al faraón, es soy el que soy. O sea, decíamos hace 8 días, es una esencia, es una definición ontológica. Otra vez, esa palabra es una palabra, pues, que utiliza la filosofía, pero que parte de la metafísica. O sea, está hablando de una esencia. Es cuando nosotros decimos de nosotros, decimos, es nuestro talante. O sea, hay cosas que forman parte de ya sea genéticamente o, por ejemplo, el carácter. ¿Será que el temperamento podemos ir ayudando, pero el carácter ya es nuestro talante? Entonces ya es parte de nuestra esencia, donde otra persona, decíamos hace 8 días, por ejemplo, de personas que al menos yo conozco y familiares, les puse ese ejemplo, pues prima, que es tan tranquila, tan relajada en su vivir, en su actuar, en proceder, y ese es su talante. Yo así la conozco desde que es niña. Ella ha tenido sus circunstancias en la vida, pero prevalece su talante, o sea, su carácter. Y yo pues soy otra realidad que admiro la de ella, pero no la puedo imitar porque me encanta, pero yo como soy de otra manera.
Entonces, cuando se habla, yo soy el que soy, o sea, es su esencia, es su identidad, no cambia. Eso también es importante, ya lo habíamos visto, no muta, no cambia, permanece. Entonces, eso lo explicamos también, cuando en la Biblia encontramos el lenguaje que Dios castiga, que se pone iracundo, que bueno, todo ese lenguaje, pues es un lenguaje que utilizan los profetas para hacer reaccionar a la gente, al pueblo. Bueno, entonces, en la unidad de Dios, es que fíjense que ahora vino Pini ahorita, y no pusimos siéntate aquí, siéntate aquí, siéntate aquí. No pusimos sí, proyector. se calienta muchísimo y como no han venido, me dijo Verónica. No, es que hoy a mí me tocaba la reflexión. Bueno, es que ahorita acaba de venir Pini. Bienvenida, Pini. Estamos siguiendo pues entonces esta unidad. Bueno, luego el otro punto en el orden. Betsaida, te interrumpo. Ya entendí por qué no entendí, porque no vine. Y si lees el manual, no se entiende como tú lo explicas. Bueno, es que acuérdense que hace 8 fue virtual, porque fue cuando Verónica tenía COVID, ¿verdad? Entonces lo hicimos virtual y no todo el mundo se conectó. Entonces, yo sí me conecté, pero creo que no lo guardé en la memoria. Bueno, pues entonces aquí vamos. Voy a hacer esto un poquito. Sí, está bien. ¿Ves? Bueno, entonces tenemos luego el orden de la creación hace que captemos la unidad de Dios en cuanto que este orden existe en una multiplicidad de criaturas. Entonces estábamos hablando, por ejemplo, en la creación nosotros vemos toda la variedad, pero sale de un único creador. Y ponía de ejemplo entonces el teléfono, algo que hoy tenemos en la actualidad. Es un solo aparatito, pero tiene múltiples y múltiples, sesión 5, ¿sí? Múltiples y múltiples y múltiples aplicaciones y usos y todo lo demás. Es uno, pero no es único, porque Pili tiene, Rocío tiene, ustedes, no es único. Entonces ahí tenemos el tema de la unidad, pero esto es una unidad porque es un ejemplo que tiene muchas aplicaciones en la unidad, pero no es único. En cambio, en Dios tenemos esas dos palabras, unidad y unicidad, único. Entonces aquí lo tenemos, la unidad de Dios es su trascendencia, pero luego tenemos que la Biblia expresa esa fuerza con todo, o sea, Dios es, como dijera, porque eso también ya lo habíamos un poco explicado, no es panteísmo, no es que Dios sea el río, pero está en toda creación, incluso está en nosotros. Entonces, esta unidad de Dios es su trascendencia, se convierte también en una obligación, tarea y elección del hombre que debe hacer de la unicidad de Dios. O sea, la unicidad de Dios es único. Entonces, tenemos la unidad y la unicidad. Es único, no hay otro. Por eso, no es que sea una obligación, escucha Israel, el Señor, nuestro Dios, es único, no hay otro, es único. Entonces, como es único, pues nosotros como criaturas deberíamos, no es una obligación, deberíamos. Por eso decíamos anteriormente, es un momento de decisión, conocerlo, amarlo, servirlo, porque es único, porque es nuestro origen, porque es nuestra meta. Y por eso habría que conocerlo, amarlo, servirlo con todo el corazón, con todo el alma, con toda la mente, con todas las fuerzas, con todo el ser. Eso sería lo ideal. Al menos Jesús lo entiende perfectamente y así reacciona perfectamente. Él se sabe enviado, él se sabe con una misión, él se sabe que el Padre pues es el Padre y está totalmente identificado, él sabe que es su origen, él sabe que es su meta. Pues Jesús tiene conciencia de toda esa realidad de la cual nosotros parece que nos perdemos a cada rato, ¿verdad? Entonces, ¿sí?
Entonces, la unidad de Dios indica que Dios recoge en sí todo su ser. O sea, todo está incluido en Dios. Nada de lo que existe y nada de lo que pasa es algo que se salga de las manos de Dios, del proyecto de Dios. ¿Se acuerdan? Hace 15 días Sandrita preguntaba eso. Bueno, pero entonces decía Sandrita, yo puedo limitar desde mis propias decisiones y acciones el proyecto de Dios, no en forma universal, sino en mí. Y posiblemente ahí es el punto importante que tenemos nosotros en la revelación, porque ese lo obstaculizo y parece que no lo obstaculizo solo en mí, sino que va teniendo cierta repercusión en los que están más o menos alrededor, porque no somos islas. Sin embargo, decíamos al final de esa pregunta, bueno, pero el proyecto de Dios en su eternidad, en su perfección, en todos estos modos de ser, en su infinitud, pues solo Él sabrá cómo va a ir desarrollando, como un rompecabezas, decíamos, cómo va a ir colocando cada pieza al final de cuentas. Y la iglesia, como comunidad, pues respeta eso, diciendo algo que han dicho los papas. Podemos afirmar quiénes están con Dios, pero no podemos afirmar quiénes están en el infierno, pues, cuando decíamos que el infierno, pues, es un estado, no un lugar. O sea, ¿quién decidió hasta el último instante, pues, rechazar a Dios? Pues no lo sabemos. Aunque podamos imaginarnos a personas con sus acciones, pero en el infinito y eterno proyecto de Dios, pues su misericordia está allí y no sabemos nada de eso. Claro, para nosotros en nuestra materialidad es evidente, ¿verdad? Que nosotros decimos, sí, esta persona pues ha sido tan buena, y está con Dios. Bueno, pues primero Dios que sea así. Sin embargo, aquí hay otro elemento importante que a veces parece que se nos sale del razonamiento. ¿Qué es? Fíjense bien. Toda esta infinitud, toda esta perfección, toda esta eternidad, todas estas palabras, todo este lenguaje que utilizamos para Dios, pues es existente en su realidad, en su realidad. Entonces, cuando nosotros le damos tanto énfasis a las personas, incluyendo a los santos, ¿no se fijan ustedes que ahí nos perdemos un poco en la revelación? Porque es Dios el protagonista. Y si estas personas tienen tanta bondad, tanta fe, tanta esperanza, tanta caridad, ¿por qué es? Pues porque esos son dones teologales. O sea, hemos sido recibidos. Hemos recibido esos dones, se nos han dado. Esos no salen de nosotros, no salen de nuestra creaturalidad. Por eso se llaman virtudes teologales, porque las da Dios, las da Dios. Entonces se supone que estas personas, incluyendo a María, se han abierto, por eso llena de gracia, porque no se llenó del mundo, se llenó de Dios, de todos los regalos de Dios. Y fíjense qué importante, cuando Isabel reconoce a María como madre de su Señor, María no se da los méritos a sí misma. Ella alaba a Dios que ha hecho en ella grandes cosas. Y ahí nos perdemos nosotros, porque aunque conocemos el Magnificat y si leemos o rezamos la liturgia de las horas en las vísperas, pues siempre decimos el Magnificat. Pero la bondad de las personas es simplemente esa capacidad de las personas de abrirse a los dones de Dios y ponerlos al servicio. Al final el protagonista y al que hay que alabarse el Magnificat es a Dios. Igual hace Jesús, cuando dice, te doy gracias, Padre, porque has revelado estas cosas a los pequeños del mundo. ¿A quién les da la gracia? Pues al Padre, ¿verdad? Que ha permitido que así sea. No dice, ay, miren, estos tan intelectuales, tan entendidos, ¿no? Entonces, ahí es importante, pues, un poquito aterrizar en este modo de ser de Dios para darnos cuenta muchas veces de por qué en nuestra catolicidad a veces, pues, se nos ve como un poco idólatras, ¿verdad? Sí, por todos los santos y todo eso. Por todo. Pero yo creo que a la gente eso le gusta.
Pues sí, es una religiosidad Es una popular. religiosidad popular. Entonces ahí, yo digo que la iglesia, por tal de que la gente esté, Pues se entonces, fomenta muchas veces. sí, se fomenta, pero eso se debe catequizar. Sí. O sea, no se debe quitar porque es una riqueza del pueblo, pero sí se debe instruir, catequizar, formar. Entonces, esto lo tenemos aquí escrito en el manual. La perfecta posesión de sí lo hace libre en el grado superlativo, grado que tampoco conocemos, porque nuestra libertad, por mucho que nosotros querramos ser libres, independientes y, ¿cómo es la palabra que se utiliza hoy? Apoderadas, ¿cómo es que son? Sí. Empoderadas. Empoderadas. Por mucho que podamos ser empoderadas, pues está limitado. Eso es un invento de Eso. Entonces tenemos todas estas realidades, las tenemos en grado superlativo de Dios. Por eso de ahí salen que digamos que Dios es magnánimo, misericordioso, paciente, generoso, lento a la ira. Todos esos atributos que se van saliendo, sale de ese modo de ser, de la comprensión de ese modo de ser. Él es aquel que está dispuesto a ceder. Fíjense que esta última parte del párrafo es precioso. Fíjense que claro que está utilizando un lenguaje humano muy material, pero abajo, sí. él es aquel, imagínense, ¿verdad? Él es aquel que está dispuesto a ceder a los demás todo lo que él mismo es. Y esa cosa más hermosa. Y aquí es un poquito lo que responde a Susi, que decía hace un ratito, ¿cómo se encarna la divinidad? Bueno, pues aquí está. Es ese ser que está dispuesto a darle a los demás lo que él mismo es. Sobre todo es al Hijo a quien realiza esta cesión. A ver si se... Completa y total. Pero él aceptó completo. Él acepta completa y total, pero ahí tenemos el complemento. Fíjense una cosa que es importante tomarla en cuenta cuando leemos la Escritura. Hemos dicho en el estudio bíblico que cuando se lee un grupo de versículos, se llama una perícopa. Así se llama en la misa cuando leemos ciertos versículos de sabiduría o de cualquier libro, se llama una perícopa. Eso dicen los estudiosos de la Biblia. Sin embargo, un comentario que yo escuché hace poco me pareció más atinado. Perícopa. Un grupo de versículos que se toman en cuenta. Pero ¿qué pasa con esa perícopa que nosotros leemos en la misa, por ejemplo? De las 4 lecturas leemos una perícopa, no leemos todo el capítulo, leemos una perícopa. ¿Qué pasa? Que esa perícopa que nosotros leemos la sacamos del contexto. Eso es como cuando nosotros oímos una conversación a medias. No entendemos el contexto. Ponemos la película a la mitad. Sí, entonces no entendemos el contexto porque hemos sacado esos versículos de un contexto general. Entonces, este comentarista decía, hay que ver, en lugar de pensar que es una pericopa y que ese es el nombre científico, digamos, que tiene, tendríamos que pensar que cada pasaje que leemos es una perla. Fíjense qué metáfora más bonita, porque la perla no sale así nada más, es una harinita que entra en una conchita y lleva todo un proceso de formación. Y eso dice este contemplativo de la palabra, que dice, hay que ver eso como una perla insertada en un hilo para ver el collar completo, ¿verdad? No solo la perla, ¿verdad? Entonces, dentro de esa perla, yo puedo sacar toda la riqueza, toda la belleza, todo el valor de esa perla en un hilo que coloca todas las demás perlas, que todas han tenido su proceso de elaboración, porque todas llegaron a ser perlas, pues fueron una arenita en un momento y llegaron a ser perlas en procesos
largos, ¿verdad? Procesos naturales. Entonces, eso es lo que pasa con los pasajes. Porque, por ejemplo, en Pablo, nosotros encontramos esta situación de la divinidad de Jesús explicada por el himno cristológico de Pablo a los filipenses. Que Jesús no vio como algo codicioso, y aquí lo estamos viendo con esto, ¿verdad? Que dice, es aquel que está dispuesto a ceder a los demás todo lo que él mismo es. O sea, no lo ve como una codicia que debe aferrarse y tenerlo para sí mismo, sino quiere darlo, quiere darse. Por eso lo que vemos en la revelación es un Dios que se da en la creación, se da en la redención y se da en la santificación. O sea, es un acto de dar. Y Pablo lo explica en el himno, no lo vio como un acto codicioso el ser Dios, sino se anonadó. ¿Para qué se anonadó? ¿Para qué se vació? Para que nosotros nos enriqueciéramos de eso, de ese gesto de amor, de divinidad de Jesús, y lo asumiéramos, lo captáramos, lo desarrolláramos. Entonces, es un poco lo que explica esta sesión, cuando dice, por ejemplo, el hijo, en quien digamos, en la parábola del hijo pródigo, aquel hijo que no entra a la fiesta, el hijo mayor, todo lo mío es tuyo. O sea, no hay nada que no podamos disfrutar y gozarse. Fíjense que por eso, tristemente, porque es triste realmente, que la Eucaristía sea una acción de gracias y que nosotros no sepamos que vamos a agradecer. Y vamos a agradecer todo esto, ser parte de la creación, ser parte de la redención y de la santificación, o sea, ser parte de Dios. Ese es el gran motivo de agradecimiento. Sí, pero la gente va a pedir, no va a agradecer. Pero la gente va a pedir, dice Pili, no va a agradecer nada, pero se llama, eso quiere decir Eucaristía, acción de gracias. ¿Y qué voy a agradecer? Pues eso, voy a agradecer que el Dios en el que yo creo se ha dado siempre y se sigue dando. Se dio en la creación, se dio para que yo pueda regresar a Él en la redención, y se da en su Espíritu para que yo pueda santificarme. No hay ningún sentido de empoderamiento o de autosuficiencia. Todo lo recibo, como dice San Ignacio. Todo lo que tengo es tuyo, tú me lo has dado, a ti lo devuelvo. ¿Por qué? Porque así es lo que estamos viendo. Entonces, vean, en el Hijo a todos los hombres Dios se da. ¿Y para qué se da? Para que ahí sí que se da para eso, para empoderarlas, para que sean potentes, ¿verdad? Su ser no empoderarse, potente. Su ser en plenitud, del ser infinitamente trascendentes. O sea, regresar al Padre significa eso, la vida eterna, ¿verdad? Significa también que el Padre hace que el Hijo sea también esto mismo. Lo mismo que es el Padre es el Hijo. Y eso lo comprende en el Evangelio de Juan, lo dice, quien me ve a mí, ve al Padre. Cuando Tomás le pregunta, ¿a dónde vas? Y nosotros ni siquiera nos has dicho a dónde vas y cómo vamos a saber el camino para seguirte. Bueno, quien me ve a mí, ve al Padre. Es esto mismo, sintetizado. Su omnipotencia implica también permitir que el Padre, ¿cómo es? Significa también que el Padre hace que el Hijo sea también esto mismo. Sucede así que no se puede ver la unidad divina, sino la dimensión trinitaria. Entonces lo que vamos viendo es como desplegarse de Dios para darse, ¿verdad? Para darse en el Hijo, para darse en el Espíritu y para darse todo Él. Entonces, es lo que tienen aquí en esta diapositiva. Es un concepto y significa la negación de la división, no está dividido. Luego, Dios es uno, siendo todo. La totalidad es la perfección, Dios es perfecto, infinito, ¿verdad? En el momento en que se capta la trascendencia de Dios, también se capta su suma unidad. Y esta unidad se convierte en una tarea para nosotros, ¿verdad? Porque lo comprendemos.
Entonces hay que escoger, obedecer, pero no hay que, sino que es la consecuencia de entenderlo. Perícopa es el grupo de versículos que se sacan de un capítulo. Entonces la unidad de Dios no significa que Él esté encerrado en sí mismo, sino significa la perfecta posesión de sí mismo, que lo hace libre en grado superlativo, paciente en grado superlativo y en magnánimo, o sea, misericordioso, en grado superlativo. Aquel que está dispuesto a ceder a los demás todo lo que es él mismo. Entonces, ahora sí toca ya, y esta es la última diapositiva que tenemos de las operaciones de Dios, pero ya no nos hemos pasado, faltan todavía. Es el tema de 5, las operaciones de Dios. ¿Cómo opera? ¿Cómo actúa? Es eso, ¿verdad? Es un elemento importante, ¿verdad? El obrar de Dios. En las criaturas se reconoce un principio operativo, o sea, nuestra manera de actuar es por naturaleza. Nosotros hablamos instinto, ¿verdad? Actuamos por instinto, incluso actuamos por reacciones. La naturaleza es la consideración del modo de ser de un ente, cuando a su capacidad de en cuanto a su capacidad de obrar. Y por eso se llama también potencia o potencialidad, cuando tiene una capacidad de actuar que está desarrollada, ¿verdad? Y los efectos que vemos derivarse de una criatura que actúa refleja su capacidad de actuar en ese modo, su naturaleza. Decíamos anteriormente como su talante, ¿verdad? Forma parte de su manera de ser, su manera de actuar. Ahora, ¿qué podemos decir de la naturaleza de Dios? ¿Podemos hablar de la naturaleza de Dios? Entonces, el manual dice, no hay que negar esa naturaleza. Y en la nota de pie de página, que hay que leerla, nos habla de lo que es la potencia, y dice que la potencia se entiende aquí de un modo positivo, como la capacidad de actuar. No hay que confundirla con el concepto de potencia, que indica falta de cumplimiento, limitación, como por ejemplo la materia es potencia respecto a la forma, o la esencia respecto a la existencia. Entonces, Aida, es el número 20 el que hay que leer. ¿cómo? Es el número 20 el que hay que leer. Sí, pero empezamos, como estamos viendo la potencia, las operaciones de Dios en la potencia, luego tenemos aquí, les habla de la potencia y habla de Santo Tomás, y entonces ya es el número 20. Santo Tomás compara a Dios con una naturaleza espiritual. Por tanto, siempre tiene en la mente una referencia a una naturaleza. Prefiere hablar de la naturaleza más que de esencia en Dios. En efecto, la naturaleza indica la operatividad. Dios tiene operación en grado sumo, en un acto único. Eso lo encontramos en el libro de Job muy claramente. Encontramos la potencia de Dios. Cuando Job se queja y todo lo que va ahí, sí cree, pero se queja y él quiere un juicio delante de Dios. Y entonces, ese diálogo final del libro, que creo que está como en el capítulo 45, creo, ¿no? Y entonces ya dice, bueno, ¿quién eres tú? ¿Dónde estabas cuando yo creé? Pues el cosmos, el abismo. Entonces, es ese tema de la trascendencia y de la creaturalidad, ¿verdad? Y entonces, en ese sentido, la naturaleza de Dios es presentada como la omnipotencia. De ahí va a salir omnipotencia divina, que no conoce límites de capacidad. La omnipotencia no es la naturaleza. Sí. Pues casi lo mismo. Y que dice que Santo Tomás prefiere utilizar la palabra naturaleza que esencia. Y lo que decíamos de la respuesta ontológica de Yahvé, yo soy el que soy, es de esencia o de naturaleza. Pues esas dos palabras
podrá que entenderlas desde ese mismo sentido. Entonces, en la omnipotencia divina no conoce ningún límite de capacidad y ya está toda realizada en sí mismo. Existe toda en acto. Eso lo refleja Génesis 1. Dios dijo y el acto se hace. Eso se refleja también en nosotros. ¿En qué momento se refleja en nosotros? En la Eucaristía, en el momento en que, en la epíclesis, donde el sacerdote como presidente de la liturgia, el rito, le pide al Padre, junto con el pueblo, le pide al Padre que envíe su espíritu para que convierta este pan y este vino en el cuerpo y la sangre de Cristo. Pasa en ese momento. Obviamente no todo el mundo está consciente que eso es esto que estamos hablando. ¿Por qué? Pues es lo que está diciendo el Papa Francisco. Si nosotros salimos de misa igual, o más cansados, más aburridos, o de otra manera, algo está pasando. No hicimos, No hicimos la tarea. nada. ¿Por qué? Porque realmente es el acto que se realiza porque es Dios quien lo realiza. No porque nosotros lo merezcamos, no porque lo está pidiendo el Padre, no por el sacerdote, ¿verdad? Sino porque estamos en una plegaria desde la fe, creyendo y pidiéndole al Padre que envíe su espíritu para que eso se realice, ese acto. Y es lo que está diciendo aquí, ¿verdad? Que está realizado, existe en el acto de Dios. Y resulta así que se encuentra en la condición de una suprema y absoluta libertad de ejecutar las operaciones que quiera. Entonces, cuando la comunidad se reúne para pedir su presencia física en ese pan y ese vino, entonces no es que necesitemos un milagro eucarístico, ¿verdad? Que nos demuestre que sí pasó. ¿O sí? Yo digo que sí. ¿Sí? ¿Necesitamos eso? Pues se lo hace, ¿verdad? Bueno, vemos ahí que el milagro es ese, que ahí está. Ahora, que nosotros lo creamos. Ah, eso es otra cosa. No, pero si no, ¿cuál es el sentido de ir? Pues no sé. Mucha gente dice porque así me lo enseñaron, porque no sé por qué van las personas a misa. Pero básicamente se va a un encuentro personal con Cristo. Exacto, en ese momento. Exactamente. En ese momento. Por eso el Papa cuestiona, no podemos salir igual que entramos. No podemos, porque si salimos igual que entramos o peor, algo está pasando ahí, dice el Papa, ¿verdad? Porque Tiene razón. tiene razón. Oye, Betsaida, Dime. yo creo que el comulgar, más que nada en cualquier tipo de formación, es un acto de fe. Sí. Pero no estamos hablando de la comunión. Bueno, ¿Cómo? estamos hablando de la presencia física, del acto de Dios que se hace presente en el momento, ¿verdad? En el momento. Y obviamente las personas, pues, sí, si van, se supone que van con ese sentido, a tener un encuentro personal. La libertad. ¿Comulgues o no comulgues? Bueno, está también la comunión espiritual, ¿verdad? Que aunque físicamente no recibas el cuerpo material de la Eucaristía, pues de hecho eso lo vivimos en la pandemia. Entonces, la libertad y la relativa autonomía de las criaturas espirituales son una imagen lejana de la soberanía absoluta. Yo no sé si ustedes captan aquí un lenguaje que aparece en el folleto, que son las criaturas espirituales y los espíritus, ¿verdad? Hace esa diferencia. Las criaturas espirituales somos nosotros, porque en nosotros se infunde el espíritu. Somos creación, incluso se supone que los ángeles también son creación, ¿verdad? Que no surgieron, pero son una esencia de espíritu diferente porque no tienen materia. Entonces, eso está dicho ahí en varias formas,
No sé si lo captan, pues, pero no me lo han preguntado, me imagino que sí lo captan. Entonces dice, por tanto, Dios hace lo que hace por un secretísimo, personalísimo, libertísimo y soberano impulso de su querer. Bueno, la palabra impulso tampoco va tanto con Dios, ¿verdad? Lo hace simplemente el acto de ser. Pero aquí utiliza una serie de superlativos. Secretísimo, o sea, en sí mismo, personalísimo en su persona, liberísimo desde su libertad divina, infinita, perfecta, absoluta, y todos esos términos de los modos de ser van incluidos ahí. Y entonces ese es un acto de Dios. Por Porque lo que Dios le plugó, ¿verdad? ¿qué manda? En otras formas decimos porque Dios le plugó, ¿verdad? Sí, esa es otra palabra, ajá. Plugo. Es también, también se habla, ahorita no se me viene, pero se habla de esa lo oí en una novena, su conocimiento, no se me olvidó la palabra, pero es como de escepticismo, algo de 7, que tiene que ver con la plenitud, pero no me recuerdo cómo es, ahorita se me viene Septuagésima, pero eso es de la Biblia, no es esa palabra. Pero es una palabra que las novenas antiguas la tienen, esa palabra que Dios es algo de Sempiterno, sempiterno, ¿qué es? Sempiterno. yo creo que sí, septigermo, si yo algo así, una palabra así, pero que tiene que ver el número 7 y tiene que ver con todas esas potencias incluidas y habla, es un sentido de absoluto, de perfecto, que ya con la palabra, pues, es muchísimo, ¿verdad? Entonces, dice que debemos considerar las operaciones de Dios. Son los actos de la vida o autonomía del intelecto y de la voluntad. Por lo que ve los actos del intelecto, por lo que ve a los actos del intelecto, debemos hablar de la ciencia de Dios. Con lo que se ve de los actos de la voluntad, debemos hablar del querer, del amor, de la justicia, de la misericordia, de las bienaventuranzas de Dios. Bueno, ahí es donde tenemos los dones, ¿verdad? Los dones del Espíritu Santo, que son los que tenemos al intelecto y a la voluntad. ¿Se recuerdan ustedes cuáles son los dones del intelecto? Pues la ciencia, la sabiduría, el consejo y... Memoria. No, es ciencia, sabiduría, consejo y entendimiento. Esos son para el intelecto. Y para la voluntad, ¿qué son? Piedad, temor de Dios, y me falta uno. Piedad, temor de Dios y... A ver quién se acuerda. Para la voluntad, piedad, temor de Dios, esperanza. Fortaleza, ¿no? Fortaleza, fortaleza. Fortaleza. Sí, ese es el que me falta, fortaleza. Ajá. ¿Esos qué son? Esos son los dones a la... Sí. Es que aquí está hablando de Dios en su infinitud, pues tiene, digamos, en ese actuar, tiene, digamos, desde nuestra palabra, su intelecto como suma sabiduría, ¿verdad? Si él es todo. Es todo, es todo. Y luego su voluntad como todo. Entonces ahí tenemos en la Trinidad al Espíritu Santo que nos da, ¿se acuerdan lo que decimos? Es Dios que quiere darse todo él mismo. Entonces el Espíritu Santo da esos dones. Al intelecto. Le pedimos esos dones. Al intelecto. Sí, nos los quiere dar definitivamente. Y me dice que a saber si nos los quiere dar, sí nos los quiere dar. Pero los debemos de pedir, lo debemos de pedir. Siempre los debemos. No debemos suponer que tenemos la suficiente fe, el suficiente amor y debemos pedirlos porque son virtudes Hay que teologales. pedirlos con fe y que no a todo el mundo se le da. Creo que Ya los tenemos estos dones ya los tenemos desde el bautismo. Lo que tenemos que hacer es pedirle al Señor que nos ayude a engrandecerlos en nuestra vida, a desarrollarlos. a desarrollarlos. Esa es la Algunos que palabra. los tienen más. Porque lo que pasa es que a veces como son regalos, no sé si les ha pasado a ustedes que tienen algún regalo que les dieron alguna vez y todavía lo tienen en paquetito ahí, esto es tal cosa, y ahí lo metieron
Y de pronto tal vez se les Dijimos que era y presenta, lo guardamos. de pronto tienen que dar un regalo, ahí está eso que ni Ahí le hizo el regalo. Se lo doy a alguien. Bueno, a veces pasa eso con el espíritu que lo recibimos en el bautismo, están ahí empaquetados, nunca los abrimos y luego pues ahí se quedan. Ahí se quedan. Bueno, no es que Dios no los quiera dar, nos lo dio, pero no los usamos. Bueno, entonces lean esto. No, no lo dio con un código secreto, no lo dio con materia y con Pero hay forma. gente que los tiene más desarrollados o uno más desarrollado. Que no todos somos iguales. Pero tenemos que recordar que todos los dones son gracia de Dios, son un regalo. Pues sí, Por eso pero- se llaman Hay dones. que pedirlos, hay que pedirlos. Si Y uno no tiene sabiduría, tiene que luchar y pedirle a Dios que le dé sabiduría. no todo el mundo tiene Digamos. sabiduría, ojalá todos fueran. Pero por eso hay que pedirla. Eso, hay que pedirlo, Hay hay que que pedirla. pedirla. Y ahí es donde Jesús dice, pidan y se les dará. Pero Sí. como pedimos casas, carros, sueldos, puntos del GT. Mías, mías. Bueno, ya veas. O pedimos parqueos, que haya parqueo. Hay que pedirlo. Bueno, las dejo porque ya están entrando las otras personas y luego, pues que tengan un fin de semana. Bien. Un comentario rápido. A ver, Susi. Analú estaba como administradora del grupo, pero ahora tienen que nombrar a otra. Y no sé cómo se hace en el chat. Así que hay que nombrar a otra administradora porque Analú ya no está. Se cambia. Ok. Entonces tal vez nos hace favor Sandrita o Chochi o alguna de... Con Y a ver mucho qué gusto pasa yo la te hago semana. favor, pero me decís qué tengo que hacer. No, No. ese como administradora está Analú, pero entonces hay que nombrar otro administrador, ¿sí? Yo no supe. Al sacar a Ana Lucía, yo creo que automáticamente el WhatsApp nombra a alguien más, pero no sé No, cómo lo decide. no lo pude sacar. Ahí se los dejo. Yo creo que hay que hacer un nuevo grupo y anular eso, creo yo. Eso No, es, no hace así es. falta. Lo que hay que hacer es pedirle tal vez a la hija que nombre alguna otra administradora. Ay, sí, pero no la vas a estar molestando ahorita con eso. Pero ¿por qué le vas a pedir eso si no Porque tiene no se nada que puede, ver? no se puede de otra Yo digo que forma. es mejor salirse todas del grupo y armar un nuevo grupo con una administradora, con Sandra o con la que quiera ser administradora. sacar No, porque ella es la administradora. Y no se puede hacer nada porque ella es la administradora. Digamos, si hay que Entonces, meter a mejor alguien. nos salí, pienso yo, que habría que salirse todas del grupo. ¿Del X? No, Estamos hablando del curso... De Betsaida. de Betsaida. Entonces nos salimos todas, el grupo lo cancelamos. Yo creo que Y se forma todavía no uno se nuevo salgan, con todavía una no se salgan administradora. para saber quiénes están para poderlas ingresar al otro. Entonces, mejor Otra no- cosa, yo pondría a Hilda porque Hilda nunca falta, ¿sí? Pues yo creo que ya está. No, como administradora, no. Pero no es administradora. Ya. Es que el administrador es el que forma el grupo. No, Sí, Y puede nombrar a otros, pero no Pero vamos sí. a pedirle a la hija de Analu que ahorita se empiece a molestar salir con ahorita, eso, sí. pero ¿por no. qué le van a pedir a ella? Si ella es su hija, no tiene nada que ver con estos cursos. No, que ella tome el teléfono de Ana Lucía y que se salga del grupo, pero eso en su momento tal vez lo van a hacer, pero pues no están ahorita para eso. No, pero yo saqué del grupo de Por Cristo, porque estaba yo como administradora, saqué a Ana Lu y me Ajá. preguntó Verónica, ¿por qué la quitaste? Porque es muy duro quitarla, pero la realidad es que ya no está como administradora, ¿sí? Pero no importa, dejemos pasar un tiempo, si no. creo que- Sí, yo creo que sí, esperemos un poquito a ver qué hacen ellos. Ay, sí, porque creo que es una importancia. Bueno, entonces las dejo. Feliz tarde, feliz fin de semana. Cuídense mucho. Adiós. Gracias. Buenas tardes. Por Gracias. favor, lean, Bye. lean, lean. Y quiero preguntas, Nos vemos. dudas para la próxima semana, por favor. Yo creo que Ok. voy a hacer muchas porque yo no entiendo nada. Hay mucho que Entiendo leer. todo.